Todo bien. Hoy decía Cristina, no politicemos el tema de las vacunas, y a las pocas horas, no sé si lo viste, Alberto, recibiendo las vacunas. Sí, pero no es la única politización de las vacunas, ¿no? Yo creo que hay como una gran confusión. En primer lugar, todo el tiempo, desde los lugares donde se aplican, desde las redes oficiales, desde el folleto que te dan en la provincia de Buenos Aires con un texto de Kicillof cuando te vacunás. Yo creo que desde el principio se está politizando el uso de las vacunas y no es la primera vez que van funcionarios a recibir los aviones, que no lo he visto en otros países. Por ahí ocurre, yo no lo he visto, pero hoy vimos un presidente con su jefe de gabinete, la ministra de Salud, demasiado despliegue para la recepción de vacunas, que es algo que ahí lo tenés. Debería estar normalizado. ¿Por qué? Y porque lo hemos hablado en algún momento, más allá de la mala política en torno a las vacunas, a medida que el mundo va produciendo más vacunas y que hay excedentes en distintos lugares, vamos a tener vacunas y por suerte vamos a tener vacunas. De hecho, a mí me toca vacunarme mañana. Bien, muy bien. Sí. ¿Edad tuya? 50, yo tengo 50. Ah, porque abrieron la inscripción ahora de 45. Pero eso es para los que vienen después. ¿Igual vos en provincia te vacunás o acá? No, capital. Ciudad. Capital. Ciudad. Sí, claro. Sí. Entonces va a haber vacunas. Entonces, ni siquiera deberíamos estar haciendo o recibiendo, debería ser algo normal. El show de las vacunas es molesto, es muy molesto. Pero además, Cristina dice algo adicional, que ya estamos acostumbrados que cuando se acercan las elecciones, Cristina se torna más amable, más reflexiva y más a favor del consenso, ¿no? Ya ha ocurrido muchas veces, pero Cristina dice, no hagamos campaña ni con la vacuna ni con la pandemia. Yo lo primero que diría es, una cosa es, yo creo que no hay en este momento campaña con la vacuna, nadie dice esta vacuna es buena, esta vacuna es mala. En el mundo científico todos saben cuáles son las mejores vacunas, son las que utilizan los países más desarrollados, son las que todo el mundo quiere, pero todos estamos diciendo acá que lo importante es vacunarnos rápido toda la población, en el orden que corresponde. Vos marcaste, ha habido varios desórdenes en la lista de prioridades de cómo se ha vacunado la gente. Pero eso es lo importante. Yo no veo que haya discusión sobre la calidad de las vacunas. De la misma manera que si nosotros vamos a apelar a que no hagamos campaña con la vacuna ni con la pandemia, yo diría no hagamos campaña con otras cosas también, no hagamos campaña con la educación, no hagamos campaña con la pobreza. Si nos vamos a poner de acuerdo, ella dijo, hay 2 o 3 temas que tenemos que dejar al costado. Sí. Tenemos que construir todos juntos un mejor sistema de justicia, tenemos que tener una economía que crezca y no que tenga el PBI por habitante del año 74, que en lugar de tener 7% de pobreza como en el año 74 tiene 45%. Esas son las cosas que tenemos que discutir, porque además... No hagamos campaña con la pandemia. Yo recordaba recién algunas de las cosas y el viernes que le decían a Larreta cuando abrió las clases presenciales en la ciudad de Buenos Aires. Desde criminal, nazi, fascista, para abajo todo. Y ahora abre Kicillof en la provincia de Buenos Aires. Una pregunta, ¿ahora hay más o menos casos que cuando se decidió que se cerraban las escuelas? Claro. De muertes por lo menos hay muchas más. ¿Hay más gente en terapia intensiva o menos? Sí, más gente, claro. Bueno, por eso te digo, por eso marco la incoherencia. Y la pregunta es, ¿y después de que las restricciones fueron distintas en la ciudad y en la provincia de Buenos Aires, dónde bajaron más rápido? En la ciudad. Acá lo con las escuelas abiertas. Entonces, con las escuelas abiertas. Como mínimo, lo que deberíamos decir es, bueno, ahora hay evidencia, ¿podemos volver a discutir esto? No quién tenía razón, quién no, porque a mí me parece que hay un problema de cuando yo veo el presidente dice de dónde salieron los brasileños, de dónde salieron los mexicanos, de dónde salimos nosotros, llegamos nosotros. Me parece que ya estamos en una instancia donde tenemos que preguntarnos a dónde estamos yendo y a dónde queremos ir colectivamente. Entonces es una pregunta mucho más profunda y no veo que eso se esté abordando en ninguna de las dimensiones posibles, porque los errores acumulados, el cansancio colectivo, la pérdida de días de educación, son todas cosas que ya ocurrieron, son todas lamentables, todas. Ahora la pregunta es, si de verdad no vamos a politizar ni la pandemia ni la vacuna, es ¿qué aprendimos de todo este tiempo y qué de esos aprendizajes se puede instrumentar para hacer mejor las cosas? ¿Lo ves bien, ya que citabas lo del otro día de Brasil, ¿lo ves al presidente conectado con los temas importantes de la Argentina? ¿Entendés mi pregunta, no? Sí, entiendo la pregunta. Digamos que el presidente está cometiendo muchos errores no forzados. Y cuando uno comete muchos errores no forzados,
no está en el mejor de los estados de ánimo, como mínimo. Está cometiendo, además, errores gratuitos y que en cabeza o en boca del presidente son mucho más graves Claro. que en cabeza o boca de cualquiera de nosotros y que tienen consecuencias de distinto tipo. No, digo, porque además lo que uno le da la sensación con los errores de Alberto es que, como vos decís, son no forzados. Es decir, Cristina hablaba y sabía, y uno decía, mirá lo que está diciendo, Sí. pero creo Estaba que de acuerdo o no, pero no. creo que sabía lo que quería. Y si quería generar un daño, lo generaba, y si quería beneficiar a alguien. Alberto, me parece que el problema esencial que hay es que no tiene los errores de él no tienen estrategia, lo que nosotros consideramos errores. Si Alberto dice cosas que no tienen sentido ni destino, y eso es lo que me parece que es ni por lo bueno ni por lo malo. Sí, De hecho, Cristina hace silencio y lo deja enterrarse solo. Sí. sí, además de gratuitos, hay una manera muy fácil de corregirlo, que es que los presidentes cuando hablan, antes, cualquiera que habla en público piensa un poco qué es lo que va a decir, y en el caso de los presidentes muchas veces lo tienen escrito. No tiene nada de malo, Sí, ¿no? o un teleprompter o 5 No 0, sos menos por anotarte 5 Pero ideas. yo te diría que es al revés. Sos más. Y porque es lindo poder ser espontáneo, es lindo poder improvisar, sí, pero vos no te estás representando a vos mismo y los errores que podés cometer son mucho más graves. Claro. Costo-beneficio. Entonces, es importante no errar en la comunicación a esos niveles, y todos los países del mundo. Cuando uno ve un presidente Se nota, estadounidense, sí, sí. son expertos en el arte del teleprompter y uno no Sí. se da cuenta que están leyendo, pero en general Acá están todos estamos leyendo. acostumbrados a la improvisación. Queda bien Totalmente, improvisar. claro. Queda bien improvisar. Cristina, bueno, eres muy buena en oratoria, pero después pasan estas cosas. Te Pero agarra deja una- claro siempre lo que quiere decir, ¿no? Claro, acá te Clarín agarra un malo, Alberto. no hay sí. po- sí, Hoy volvió Clarín hoy malo. volvió Clarín malo. Sí, sí. Lo malo es decir, si improvisar fuera solamente la parte comunicacional, tiene su costo, como lo vemos, pero el problema es cuando el proceso de toma de decisiones es Claro, improvisado. Es decir, totalmente. ¿qué es lo que ocurrió antes para que el presidente llegue a una reunión con ese tono o con ese estado de ánimo o sin contenido? ¿Qué es lo que pasó en el proceso previo? De la misma manera que qué pasó en el proceso previo de las vacunas, qué pasó en el proceso previo de toma de decisiones sobre la cuarentena, qué pasa en el proceso previo de cuáles son las leyes que van al Congreso, qué pasa en el proceso previo de quiero nombrar un procurador, qué pasa con los procesos previos que llegan hasta un lugar. Lo que Morando llama el vamos biendismo. El vamos biendismo. Sí. Hay un debate que hoy teníamos con Johnny, seguramente muchos políticos lo tienen, que se relaciona con las elecciones y el deterioro de la economía. El kirchnerismo volvió prometiendo que ibas a hacer un asado, distribuir el ingreso, todas cosas que hasta ahora no pasaron. ¿Vos crees que ese deterioro de la economía va a ser perjudicial o beneficioso para el gobierno? ¿Por qué? O sea, uno tendería a pensar que claramente es perjudicial, pero también puedo entender que un gobierno populista para mucha gente es una garantía de poder subsistir una crisis mejor. A ver. ¿Entendiste la pregunta o fui entiendo, demasiado- ¿Le entiendo. conviene No, no, o no la pobreza? Sí, claro. Entiendo. Yo soy de los que creen que la mala situación económica nunca le conviene a nadie. No creo en teorías conspirativas de algunos a veces te dicen no, porque les conviene que la Cuanto más gente pobre, no tenga mejor. educación. Sí, Yo no sí. creo eso. No. Yo creo que no hay que adjudicar a la conspiración lo que es Yo no te digo que lo busquen, pero te adjudicable pregunto, a la si falta de criterio a la ¿El hora statu quo de gestionar. electoralmente es mejor o peor para el gobierno? Yo creo que el escenario malo económico es malo para el gobierno. malo. Sí, yo creo, esto se ha discutido en la mesa de Juntos por Cambio, yo creo que el hecho de que haya muchas vacunas es positivo, y a mí me alegra que haya muchas vacunas, no me importa si Sí, es sí. positivo o negativo en Obvio. términos electorales, no por esto de me dio la vacuna Kicillof, que es este patrimonialismo que a veces tiene el kirchnerismo con el Estado, que es yo lo escuché a Cafiero venir al Senado y decir, el presidente consiguió las vacunas y las repartió a las provincias, es como... Increíble. Pero no por eso, sino porque yo no he viajado a Estados Unidos, pero mucha gente que conozco que viajó a Estados Unidos, lo que transmite es el espíritu, el estado de ánimo que implica haberte sacado de encima Sí. algo que te amenaza todo el tiempo. Entonces yo creo que no es el tema de cuántos estás vacunando, sino cuando lleguemos a esa instancia, por ahí estamos vislumbrando que la Argentina se puede, por lo menos, sentar a reorganizar. Eso Y es vacunas. Eso Eso es es vacunas. Y con la economía, creo que siempre las malas situaciones económicas, particularmente a partir de un montón de promesas que hizo el presidente dijo que iba a usar los intereses de la LELIC para pagar a los jubilados. acuerdo, sí. Hoy los La jubilados campaña. cobran menos y los intereses de la LELIC mensuales son el doble. que Con antes de eso que van a aumentar 20% y son- después más. Hoy los intereses de la LELIC Puede son pasar. 100.000 millones de pesos por mes. Sí. ¿Sí? El doble de lo que eran antes. Y el stock de la LELIC creció 270%. Entonces, no por eso, sino porque yo creo que, como te decía, que frente a las promesas
la gente se va a sentir defraudada. Mucha gente que votó no siendo kirchnerista o no siendo de Juntos por el Cambio se va a sentir mal y va a replanteárselo. También creo que nuestra responsabilidad es mostrar un rumbo distinto, porque creo que el discurso que va a usar el kirchnerismo es: nos sacamos de encima la pandemia, ya vieron que conseguimos vacunas, tardó, pero las conseguimos, y ahora tenemos que lidiar con los problemas que heredamos de la crisis, que heredamos del gobierno anterior, que agravó la crisis. Yo creo que ese va a ser el discurso. Yo creo que nosotros lo que tenemos que hacer es tener una buena discusión de qué es lo que queremos representar a futuro. Ahí va la pregunta, porque está esperando Gonzalo. ¿Hay que ampliar? Cambiemos, le van a cambiar el nombre, no importa la frivolidad del nombre, pero digo, ¿van a ampliar? Cambiemos, va a entrar el socialismo, va a entrar Stolbizer, la derecha. Mirá, vos sabés mi opinión desde hace mucho tiempo, porque yo traté de que eso ocurriera antes del 2019, porque yo creo que el problema de haber perdido el 2019 es que no nos dejó en el 2015, nos dejó en el 2011. Sí. Entonces era importante armar algo que pudiera no solamente ganarle al kirchnerismo, sino conseguir algo distinto gestionando, y eso es con voces diferentes, que la gente validará qué peso tiene cada uno. Yo creo que hay que ampliar. Lo primero que creo que hay que hacer es tener los mejores candidatos en cada distrito. ¿Y quiénes son? Muchas veces serán los que decía la gente en las PASO. Precisamente las PASO lo que hacen es ordenar las listas de acuerdo a En la los ciudad, mejores candidatos. ¿Bullrich o Y Vidal? habrá PASO. Aunque Sí. tengas cruce de distritos, como se está planteando. Ahora voy un segundo a eso. Yo creo que tenés que tener los mejores candidatos en todos lados, así es como lo tenés que armar. Lo deciden las PASO, y si hay lista de unidad, porque todos estamos de acuerdo en que determinado orden es mejor para construir el futuro. Con respecto a la Ciudad de Buenos Aires, yo creo lo siguiente: yo creo que primera prioridad es el que mide más, sin desvestir otros lugares. Segunda prioridad, ampliar. Yo creo que María Eugenia Vidal tiene un activo, que es que mide mucho electoralmente. ¿Mide más que Bullrich? Y de hecho, las encuestas parecen medir eso, pero no lo sabemos. Yo no creo demasiado en las encuestas, pero por lo menos aquellos que se dedican a eso dicen mide más. Pero para mí tiene una contra, que es que no representa una apertura. Entonces tiene una ventaja y tiene una desventaja. No representa una apertura y tiene algunas de estas... Bullrich tampoco representa una No, apertura. por eso. ¿Y quién es? Si no es Bullrich y no es Vidal, No sé. Lustó. Yo creo que lo que nosotros tenemos que tener es una propuesta muy potente en todo el país, y por eso lo que en algunos distritos no parezca apertura tendrá que compensarse con mayor apertura en otros lados, para que se vea que la discusión que estamos teniendo adentro para lo que viene es distinta y es mejor. gracias Martín, un lujo tenerte porque lo tengo